Saludos, mi nombre es Alfonso Fernández, soy profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica y en este sexto vídeo de introducción a las herramientas de ENVI vamos a ver algunas de las fases de un proceso de clasificación multiespectral supervisada. El objetivo principal de esta presentación es aportar una ayuda al alumno para ver cómo se han de poner en práctica dos fases específicas del proceso general de clasificación supervisada, en concreto la fase de aplicación del clasificador, es decir, la definición de las funciones de decisión, así como la fase de evaluación. Esta última muy importante para determinar si el resultado de este proceso es óptimo o no. Bien, pues la primera de las fases que vamos a ver es la fase de asignación de clases y en concreto vamos a ver cómo trabaja el método de máxima probabilidad basado en la regla de decisión de Bayes. Para aplicar este método de clasificación accedemos al menú clasificación de la aplicación y seleccionamos este método de máxima probabilidad. En la ventana que se nos abre hay que tener un mínimo de cuidado al seleccionar las distintas posibilidades de trabajo. En primer lugar hay que seleccionar las muestras de entrenamiento. Se supone que en este punto del esquema general de la aplicación tenemos ya unas muestras de aprendizaje definidas, así como unas muestras de evaluación que emplearemos posteriormente en la evaluación. Bien, pues seleccionamos las muestras de entrenamiento, no seleccionamos las muestras de evaluación y podemos definir también lo que se llaman los umbrales de probabilidad. Un umbral de probabilidad es utilizado por ENVI para definir si un píxel se clasifica dentro de una clase siempre y cuando su probabilidad de pertenencia a esa clase esté por encima de ese umbral. Si no es el caso, no se asignará a esa clase. Podemos definir valores individuales o bien múltiples valores. Podemos salvar el archivo de la clasificación a un archivo o a una imagen o en memoria, perdón, y bien podemos definir también las imágenes de probabilidad de pertenencia a clase una a una. Bien, una vez hemos seleccionado estas muestras para el entrenamiento, estas muestras de entrenamiento para realizar el clasificador, lo ponemos en práctica y se aplican las funciones de decisión del método de probabilidad. El resultado obtenido pues, puede ser como el que podemos apreciar en pantalla, en el cual se ve cómo se trata de una clasificación por píxel y esta clasificación tiene una cierta calidad visual. Nos puede parecer mejor o peor, pero la mejor forma de evaluar si esta clasificación es buena o no es realizar un proceso de evaluación numérico. Esta última fase, la de evaluación, la vamos a realizar mediante la definición de la matriz de confusión o matriz de errores. Es un proceso de postclasificación y para llevarlo a cabo necesitamos utilizar las llamadas ROI de verdad-terreno. Estos datos de verdad-terreno pueden ser datos reales tomados en campo y convenientemente georreferenciados, o pueden ser áreas definidas en la imagen, etiquetadas como áreas de verdad-terreno o de evaluación, tomadas con mucho cuidado y con la ayuda de información adicional. Una vez tenemos definidas esas áreas de verdad-terreno, hay que poner en práctica la definición, el ajuste, la equivalencia entre clases. El programa, por defecto, realiza un ajuste entre clases erróneo, porque utilizaría para crear la matriz de evaluación las mismas muestras de entrenamiento que son las utilizadas para clasificar. Esto no es del todo riguroso, por tanto hay que deshacer ese ajuste inicial que el programa nos aplica por defecto. Vamos a ver de forma directa sobre ENVI cómo se aplica ese proceso de creación de la matriz de confusión. Para ello accedemos al menú de clasificación y definimos la matriz de confusión utilizando las ROIs de verdad-terreno. Seleccionamos la imagen clasificada y se puede apreciar cómo el programa nos ha hecho una asociación entre clases que no es la deseada. Hay que, por tanto, deshacer esa asociación. Picando sobre cada una de ellas se van deshaciendo. Y a continuación hay que indicarle al programa la asociación correcta, es decir, que a una ROI de verdad-terreno, como puede ser todas las etiquetadas con la letra V, le asocie la clase resultante de la clasificación, urbano con urbano.
Hacemos lo propio con el resto de clases para que de esta forma la matriz de confusión nos relacione los datos de verdad-terreno con los resultados de la clasificación. Una vez que tenemos todas las combinaciones añadidas, aceptamos e indicamos al programa si queremos la matriz de confusión en píxeles, porcentajes o ambas. Se crea un documento de texto en el que encontramos los diferentes resultados de esa evaluación, bien sea en forma de píxeles como en forma de porcentajes. Vamos a ver esa matriz de confusión de una forma mucho más simplificada y más esquematizada en la presentación, y vamos a estudiar la correcta interpretación de esta matriz. Esta matriz no es ni más ni menos que el cruce entre los datos resultantes de un muestreo de campo o datos de referencia o datos de verdad-terreno con el resultado de la clasificación en esos datos, en esos mismos píxeles u objetos empleados para la evaluación. Generalmente se organizan en columnas los datos de referencia y en filas las clases temáticas resultantes de la clasificación. Vamos a interpretar la primera de las clases y en concreto la correspondiente a las zonas urbanas. Tenemos en columnas los datos de referencia de tal forma que de los 8.914 píxeles que son considerados como verdad-terreno de esa clase, se han clasificado como urbano 4.039. Ese es el acierto que se ha cometido en esa tarea. Sin embargo, se han clasificado como cultivado 309, como improductivos 1126 y así sucesivamente. Estos últimos valores son errores. El porcentaje de acierto viene dado por la relación entre los píxeles bien clasificados, 4039, frente al total de la clase, 8914. Es la llamada fiabilidad del productor, que nos está indicando el porcentaje de píxeles pertenecientes a una clase que han sido bien clasificados. Si analizamos la matriz por filas y seguimos con la misma clase urbano, vemos que se han clasificado como urbano un total de 6.997 píxeles. De todos ellos, 4.039 son correctamente clasificados, pertenecen a la clase urbano realmente, pero se han clasificado 364 como urbano cuando en realidad son cultivado. 1034 como improductivo como urbano, cuando en realidad son improductivos. 93 como urbano cuando en realidad son carreteras, y así sucesivamente. La relación entre el número de píxeles bien clasificados, 4039, y el total, 6997, nos da la fiabilidad del usuario, que es la probabilidad de que un píxel clasificado dentro de una clase pertenezca realmente a dicha clase. Además de las fiabilidades de productor y de usuario, es importante analizar para cada clase los llamados errores por exceso y por defecto. El error por defecto es el complementario hasta 100 de la fiabilidad del productor, es decir, es la suma de todos los píxeles que, siendo de urbano, se han clasificado en otras clases. Es un error por defecto y en este caso sería aproximadamente de un 55%. El error por defecto es aquel el error por defecto, por exceso, es aquel error complementario a la fiabilidad del usuario hasta el 100%. Sería correspondiente a aquellos píxeles que se han clasificado como urbano cuando en realidad son de otras clases. Sería en este caso un 43% aproximadamente. El último índice que nos indica la fiabilidad de la clasificación es la fiabilidad global, entendida como la relación entre todos los píxeles bien clasificados y que por tanto están en la diagonal de esta matriz respecto al total de píxeles correspondientes a las muestras de evaluación. Bien, y hasta aquí la interpretación y la puesta en práctica de estas dos fases del proceso de clasificación, como son el desarrollo del clasificador y la evaluación de los resultados. Gracias por vuestra atención.